Agrícola on the Roads, una conversación técnica sobre agricultura, ahora en audio. Estamos en un nuevo episodio continuando la ruta de Red Agrícola on the Road. Estamos con Óscar Salgado, que es asesor técnico internacional de Infruta, y con Ricardo Maldonado, que es el director comercial de Infruta, que hoy vamos a conversar sobre qué está pasando con la industria de la uva de mesa, el negocio de la uva de mesa, que a Coco Salgado le gusta llamarle negocio de la uva de mesa. Buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación y vamos a tratar de hacer una rápida revisión de qué está pasando en nuestro negocio de la uva de mesa a nivel mundial, donde también se inserta Chile. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y esperemos que con Coco entreguemos un aporte importante para la industria porque necesitamos tener herramientas para poder tomar decisiones, y una de ellas es justamente conocer lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a la producción y exportación de uva de mesa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Cómo se ve este negocio hoy en día con un año 2023 un tanto atípico climáticamente hablando? Bueno, yo creo que de aquí para adelante nos vamos a tener que acostumbrar a estos climas atípicos. Es por eso que a mí me gusta más que hablar de riesgo climático, sino de incertidumbre climática. Y yo creo que los técnicos en producción nos vamos a tener que adecuar, buscar y definir estrategias y tecnologías para poder enfrentar los desafíos productivos que tenemos, porque detrás de ellos hay desafíos comerciales que también debemos mirar con mucha atención. ¿Y cuáles son esos desafíos comerciales que se deben mirar con atención de lo que estás hablando tú? Mira, hoy día tenemos que distinguir dos tipos de países abastecedores de uva de mesa. Uno que son los exportadores y otros son países que son productores de uva de mesa y que no exportan prácticamente nada. Si juntamos el global, tenemos que la uva de mesa representa un importante ítem dentro de la canasta de consumo de muchos países. En Estados Unidos, depende del año, está rankeada dentro de la tercera o cuarta ubicación de los productos frutícolas más consumidos. Y a nivel mundial es parte de la cultura, sobre todo mediterránea y también de Asia, el consumir uva. Muchas variedades no son las que conocemos nosotros, pero el consumo de uva es realmente importante. Y aquellos países que son eminentemente productores de uva de mesa y no exportadores, un cambio estructural en su sistema comercial, tipos de cambio, pueden causar que se transformen en grandes exportadores. Un ejemplo clásico es la India. Es un país que tiene alrededor de 120 a 130 mil hectáreas de uva de mesa y hoy día es un exportador importante. Y es el único país del hemisferio norte que produce exactamente como el hemisferio sur. China será el otro gigante de producción de uva de mesa y de exportación. Yo tengo el firme convencimiento de que China va a ser capaz de producir uva los 12 meses. Y está aumentando también los niveles de exportación. De ser un país eminentemente productor y consumidor, va a pasar a ser un país exportador de uva de mesa. Por lo tanto, vemos que el escenario de distribución de fruta de uva de mesa es tremendamente dinámico y eso es lo que los técnicos tenemos que aprender a conocer, porque tiene implicancias comerciales también. Y en este caso, cuando tú hablas de la China y que son un gran productor de uva, ¿ellos también están manejando las variedades nuevas que están manejando otros países que producen uva? Hay programas de hibridación locales de los cuales tenemos muy poco conocimiento. Hemos visto las variedades. También sabemos que los principales programas genéticos están trabajando en China en forma legal. Sabemos también que en China la legalidad de la propiedad intelectual a veces es un poco laxa. Pero China
tiene el firme convencimiento y proceso de legalizar las patentes, legalizar la propiedad intelectual para poder dar ese salto exportador mucho más dinámico del que tiene hoy día. Así que sí, efectivamente hay proyectos locales, pero también hay los hibridadores clásicos que tenemos en gran parte de los países. ¿Y qué pasa con el hemisferio sur? Bueno, en el hemisferio sur la producción de uva mesa está mucho más concentrada en países que son además exportadores. Si tú haces doble clic en el hemisferio sur, está Chile, Argentina, que por varias razones salió del negocio de la uva mesa más por problemas no solo climáticos, sino también culturales, políticos y económicos. Tenemos Sudáfrica, Namibia, como estábamos hablando recientemente, Brasil, Perú, sin lugar a duda hoy día como el principal exportador del mundo, y Australia. Pero si tú ves la capacidad productiva en términos geográficos, de terreno, de agua, de clima, por lejos el hemisferio norte es quien puede producir muchísimo más uva. Y es eso lo que tienen que poner atención los países que están en los extremos. Me refiero a Perú en la parte más temprana, Chile en la parte más tardía. Porque este es un juego de dominó. Es sumamente dinámico. Lo vimos con la tormenta Hillary hace casi 3 meses en California, lo que nos pasó en 2021 a finales de enero con el río de agua que tuvimos en la zona centro-sur. Por lo tanto, la dinámica y además entrada de nuevos actores hacen que el modelo tenga que ir adecuándose, y están entrando áreas productivas, a veces mucho más que países, áreas productivas nuevas permanentemente. ¿Y qué áreas productivas nuevas son las que están entrando y en qué países? Mira, hablábamos de Namibia, que ya lleva varios años produciendo uva de mesa, pero en el caso, por ejemplo, de Europa, Sicilia, en la isla al sur de Italia, zona de la Puglia, que es muy conocida y fue en un momento dado el principal productor de uva de mesa del mundo. Pero en Sicilia se está plantando bastante uva de mesa que puede ser muy, muy temprana, tan temprana o incluso más temprana que la zona de Murcia, en Águila y Mazarrón. También hay algunos proyectos de agricultura protegida en Sicilia, ya sea en invernaderos rígidos o invernaderos relativamente móviles, y también producción sin suelo. Lo que está haciendo que la temporada tenga días de atraso o días después de Egipto. Hoy día no tiene el volumen para mover la aguja, como decimos acá en Chile, pero hay muchísimo interés en lo que se vaya a provocar en Sicilia, que tiene problemas políticos, estructurales, en fin, lo que ustedes se pueden imaginar. Pero se produce uva de mesa muy, muy temprano. Túnez es otro país que yo creo que va a meter ruido en lo que es producción de uva de mesa, así como en un momento dado lo metió Marruecos, y lo consolidado que está Egipto. Turquía también es un país que produce muchísima uva de mesa, y hace un par de años atrás con Ricardo estuvimos en Asia Central, donde hay muchos proyectos y mucho interés en producir uva de mesa, porque hay un mercado desabastecido que es principalmente Rusia. Por lo tanto hay producción en China que está mirando ese mercado, y Asia Central que tiene un acercamiento cultural también con Rusia. Por lo tanto, hay que mirar las estadísticas, como siempre digo yo, de forma estática y en forma dinámica. ¿Y qué pasa con México? Bueno, México también juega un papel importante. Tal vez en la zona de Sonora no tiene tanta agua para poder expandirse a la velocidad que ellos quisieran. Jalisco le ha costado consolidarse, es una zona subtropical donde les ha costado bastante como decimos acá en Chile malamente, o en Perú también, pillarle la mano, sino definir estrategias técnicas para producir. Ustedes escribieron un artículo hace un tiempo atrás de México. Jalisco, México juega un papel importante en la pretemporada de California, terminando la temporada chilena, y muchas veces traslapándose a las uvas de guarda de Chile, que tenían un historial de éxito bastante importante, y que hoy día
las vemos con bastante fragilidad en términos de la proyección comercial que puedan tener. ¿Y qué es lo que pasará en esta temporada con las producciones de Perú, con las producciones de Chile? El norte de Perú sufrió los embates del Niño. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, fuimos bastante criticados cuando se publicó un artículo donde hablábamos de un 25, cerca de un 30% de caída de fruta. De hecho, algunos peruanos y algunos inversionistas chilenos me llamaron en una manera muy poco amable. Y la realidad fue esa. Hay alrededor de un 30-32% menos de producción, básicamente por la tormenta de finales de marzo-abril. Yo creo que si técnicamente la gente en el norte del Perú es capaz de recuperar los parrones, Perú debería volver a producir el otro 50% que produce el Perú. Ica tuvo una temporada relativamente normal, teniendo menos producción, las producciones más tempranas. Acuérdate que en Perú no hablamos de variedades tempranas, de media estación o tardía, hablamos de cosecha, de ciclos cortos, ciclos medios, ciclos largos. Así que yo creo que Perú, básicamente la zona de Ica, va a volver a la normalidad, tanto en la producción de uva de mesa como en mango, es muy probable, aguacate, y también el embate que sufrieron los arándanos en la zona de Trujillo fue básicamente exactamente en la misma lógica, un tema climático, niño costero, principalmente con lluvias y temperaturas mínimas muy, muy altas. Acá en Chile, yo creo que falta sincerar los números. Hemos conversado con mucha gente en Copiapó. Yo creo que hay problemas productivos en Copiapó que los vamos a empezar a saber muy, muy luego. Hemos conversado con mucha gente, sobre todo parrones que partieron muy, muy temprano. Generalmente partidas muy rápido, muy tempranas, significa poca fruta y bayas muy livianas. Por lo tanto, sorpresas productivas muy poco agradable, pero creo que en la medida que vayamos entrando a enero en términos de cosecha, esto debería ser normal, a menos que la incertidumbre climática nos juegue una mala pasada. Pero sin lugar a dudas venimos saliendo prácticamente en Chile de 3 temporadas con resultados productivos y de precios bastante deprimidos. Por lo tanto, yo creo que puede ser una temporada interesante. Yo no hablaría de una temporada normal porque no existen. Y dentro de una temporada interesante, la post-cosecha va a jugar, como siempre, un rol clave. A ver, yo tengo un concepto distinto al que tiene mi buen amigo Blusinger. Creo que un 50% está definido en el campo y el otro 50% en la pre y post cosecha. Si no somos capaces de llegar con un producto de una buena calidad y condición que nos permita ser atractivos para el consumidor, no hablemos del cliente. El cliente es un intermediario que tenemos en la mitad de la cadena. Sencillamente vamos a ir perdiendo competitividad, porque Perú llega, en general, hay excepciones por supuesto, con un muy buen producto, con un escobajo muy verde, que se ha transformado en lo que hace un par de años atrás intuitivamente pensábamos que las variedades nuevas tenían, o más llaman nuevas, en fin, genética más desarrollada, tenían una capacidad de deshidratar sus escobajos más rápido. Hoy día hay varios ensayos, varios estudios, algunos privados, lamentablemente, que demuestran que esto es una realidad. Y después de pudrición, básicamente por botrytis, deshidratación de escobajo y pardeamiento de escobajo, que van muy asociados, son los dos elementos que nos están causando muchos problemas de consumo. No hay tampoco que olvidar que en algunos países el manejo a la llegada no es el técnicamente aconsejable, pero Perú también está sometido a los mismos embates. Pero ¿qué es lo que pasa en Perú? Prácticamente todos los proyectos tienen su packing dentro del campo, tienen el frigorífico dentro del campo, por lo tanto la fruta llega en forma más robusta a los mercados, sometida al mismo mal manejo que la uva chilena, pero al llegar un poco más robusta se ve un poco mejor en el anaquel. Y ahí tenemos que, como país, como Chile, dar una vuelta de tuerca a esa lógica. Cuando partimos en este negocio,
bajamos todos los packings en la década del 80, desde Copiapó a la parte baja de Copiapó. Teníamos todos los packings en la parte alta de Ovalle y todos los frigoríficos en Coquimbo. Producimos uva de Besa en Chimbarongo y la vamos a enfriar a Huelquén, porque andamos persiguiendo precios y las pérdidas son enormes. Por lo tanto, tenemos que, por supuesto, es re fácil decirlo porque hay inversiones detrás de esto y el horno no está 100% para bollo, pero hay que darle una vuelta de tuerca a cómo mejoramos la condición de fruta. Ya no tenemos problemas de calidad, nuestros problemas son de condición. Pudrición sigue siendo un elemento importante, pero pardimiento y deshidratación de escobajo es lo que hoy día nos está pasando la cuenta. Y en esa mejora de condición de la fruta hay una serie de tecnologías que ayudan a eso. Efectivamente, Ricardo se puede referir con más conocimiento al respecto, pero yo te diría que el frío. El frío es la principal ayuda. Por supuesto, Flor, las aplicaciones de productos más frontales, en plena flor, etcétera. Pero el frío es fundamental. Y ahí seguimos al debe. Luego de eso, el manejo del anhídrido sulfuroso pasa a ser una herramienta vital para mantener el buen trabajo que hacemos en el campo. Y ahí le pediría a Ricardo que entre a hacer doble clic en esa área. Perfecto. Creo que Coco ha dado bastante en el hecho de que, ya lo hablaba bastante bien, de la importancia que tiene en la post cosecha el frío y el uso adecuado y eficiente del anhídrido sulfuroso. Son ambas cruciales para mantener una uva con una buena condición y asegurar una buena llegada a destino. Nosotros como empresa, como Infruta y también como Proteco Europa, lo que estamos haciendo en los últimos años es no solamente ser un productor de generador de anhídrido sulfuroso, sino que también entregar herramientas que ayuden a la conservación de la uva. Es decir, transformar en una empresa de conservación más que de productora de generador de anhídrido sulfuroso para la industria, que es muy importante. Y es por eso que la incorporación de Coco ha sido bastante importante para nosotros en las últimas semanas, porque eso nos lleva justamente a nuestro objetivo, que no solamente los generadores, sino que es también ser un aporte a la industria, todo lo que sean servicios adicionales al generador mismo, al anhídrido sulfuroso. Y en ese sentido, hemos estado además desarrollando tratando de impulsar laboratorios en nuestras empresas que también ayuden al exportador, al productor, para saber bastante con mayor precisión, mayor claridad, cómo está su uva. Nos referimos, por ejemplo, a lo que es materia seca, a lo que son grados Brix. Queremos entrar un poco más profundamente en analizar, por ejemplo, pronósticos de botrytis, también en laboratorios propios. Y en ese sentido, esto le va a permitir al exportador, a nuestros clientes potenciales y clientes actuales, de tomar decisiones. Porque en la post cosecha podemos hablar mucho de cuáles son las herramientas que nos facilitan el mejorar la condición de la uva para poder llegar a destino de manera bastante con una calidad óptima, pero también con una condición adecuada para poder comercializar la uva de la manera más eficiente y tener mejores resultados también. Hemos desarrollado en los últimos años algunos generadores que son diferenciándose del resto con el objeto de responder a la demanda del mercado. En Europa en estos momentos se está trabajando bastante en el tema del uso eficiente del plástico, de ir a las economías circulares, de intentar de que se use lo menos posible de materiales que impacten de manera negativa en el medio ambiente. Nosotros como empresa lo que estamos haciendo es desarrollar generadores con menor carga de metabisulfito de sodio, menor carga de ingrediente activo, usar materiales plásticos que sean
que tenga un porcentaje alto de reciclado, de material reciclado, y además queremos llegar con generadores con una carga menor, no solamente metálico, sino que también del elemento plástico. Estamos trabajando en generadores monoplásticos, cosa que le permitan al importador poder reciclar el producto con mayor facilidad, para lo cual también estamos trabajando con algunas empresas en Europa que nos puedan ayudar al tema del reciclaje de nuestros productos, porque es un tema importante, ya que Europa, al ir a lo que le llaman una economía verde, significa que nosotros tenemos que dar soluciones a los importadores y no solamente crearles un problema. Y el generador podría decir que no es tan simple cuando llega a destino para poder reciclarlo. Y para eso todo lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos es dirigirnos a eso, de cómo mejorar, de cómo asegurar al importador de uva y al consumidor de que estos productos que son esenciales para mantener la uva y poder exportar uva de nuestros países a los países importadores, para los países consumidores, básicamente, como comentaba Coco, que son economías bastante fuertes, pero sí tienen sus deficiencias y creemos que a través de nuestros productos podemos sí lograr apoyar a estas empresas importadoras. Eso es básicamente, y lo que estamos intentando ahora en estos últimos tiempos, con la incorporación de Oscar y con alguna otra incorporación también en la empresa, es ser un aporte real a la industria de la uva de mesa y no solamente ser un productor de generadores. Y eso es básicamente lo que te podría aportar. Recientemente fue el 10º simposio de la uva de mesa que se realizó en Sudáfrica. Sí. Ustedes estuvieron ahí. ¿La post cosecha es un tema importante? O sea, se habló de post cosecha teniendo en cuenta que a lo mejor para países como el nuestro, para Chile, para Perú, que estamos más lejos, bueno, Sudáfrica también está más lejos, pero en 3 años más el simposio va a ser en España. ¿La post cosecha es algo importante en otros países productores de uva de mesa? En el 10º simposio en uva de mesa que se hizo hace poco en Sudáfrica, hubieron temas importantes de la post cosecha y se enfatizó bastante en el tema de la deshidratación, de todos los problemas y defectos que generalmente están ligados a la post cosecha. La deshidratación fue un tema importantísimo dentro de este simposio y hubieron varias propuestas interesantes de cómo ir mejorando lo que es la deshidratación de escobajos, pardillamiento de escobajos, pero también se tocaron temas relacionados a pudriciones, pero yo creo que el énfasis fue bastante menor de lo que esperaban muchos. Yo creo que en los próximos simposios, y algo que también le sugerimos a nuestros amigos de España, que van a tener que ellos realizar el simposio me imagino que En 2026. En el 2026, pusieran bastante más énfasis a la parte práctica, porque la parte técnica y la parte científica es fundamental, pero en algunos simposios en que hemos estado participando, Coco también en algunos de ellos, yo he participado desde el primero, siempre se pone mucho énfasis a la parte científica y poco a la parte práctica, a la parte más aterrizada. Y creemos que España se puede dar la oportunidad de poder enfatizar eso. Y se lo estamos haciendo saber a nuestros amigos españoles, porque la gente que participa en estos simposios generalmente son gente vinculada al campo, vinculada a la producción y a la cosecha. Y algunos de ellos también vinculados a la parte comercial. Y la parte comercial se le da bastante poco énfasis también en estos simposios. Y como estos simposios comenzaron siendo básicamente dirigidos a la parte científica, es como que se ha mantenido en los últimos años. Chile fue un poco la excepción, porque Chile, como somos un país que está bastante lejos de los mercados principales, le pusimos mayor énfasis en lo que es la post cosecha, en el 9º simposio. Y lamentablemente en Sudáfrica
tuvieron temas importantísimos de bastante profundidad en cuanto a la parte científica y productiva. Deberíamos haber enfatizado mucho más en la post cosecha y en el mercado. Y cuando hablas de que la producción de uva está creciendo en países como India, como Túnez, como Egipto. India, Túnez, Egipto, ¿son países que también les preocupa el tema de post cosecha, tanto como a Chile y Perú? A ver, les preocupa y les preocupa bastante. Piensa tú que la India, si bien el gran volumen se va a Europa, está entre 18 y 22 días de tránsito, pero también está abasteciendo Rusia, básicamente en cargas mixtas entre contenedores y camiones, pero también tiene un fuerte interés de abastecer el Lejano Oriente. Van mucho a Tailandia, van a Vietnam, hay variedades negras que han sido bastante exitosas en China, cambiando los formatos de embalaje. Así que sí, existe interés porque saben que tienen que viajar a buscar mercado. Y es tal vez lo que tiene como peso Italia y España. Ellos crecieron con la cultura de estar a 3 días del mercado y eso ya no es así. Tú te puedes demorar más días en vender una carga, un camión de uva que está viajando en pleno verano, y además con variedades que ya no son las mismas que teníamos hace 20, 30 años atrás. La Onaesa, la Michele Parlieri, en fin, la Alfonso Lavallée, la Dominga, son variedades que ya prácticamente no se comercializan. Entonces sí están teniendo problemas en que la uva no está siendo lo atractiva que tiene que ser. Yo, como vivo en España, soy muy cercano a los productores de Murcia. Estoy participando en el comité que lo estamos organizando para llevar a cabo este simposium, y sí queremos darle un acento tal vez en una mejor mezcla entre cosas prácticas, pero probadamente prácticas, o sea, no es la venta de un producto a través de una charla técnica, sino enfoques técnicos desde el punto de vista práctico, y también mantener un acento científico. Pero queremos buscar un balance en esa área. Piensa tú que España está empezando a exportar o exporta a Sudáfrica, exporta a Tailandia y no necesariamente llega bien. Y Egipto está exportando también a esos mercados, exporta a Sudáfrica y llega muchísimo mejor que la condición de uva española. Hay algunos españoles, el año pasado se hicieron, no esta temporada que recién terminó, la anterior porque no tengo los datos, alrededor de 120, 150 contenedores de Estados Unidos, principalmente de una variedad específica que tiene restricciones comerciales en Estados Unidos por los detentores de producción local. Por lo tanto, sí, vemos que España, que es un poco más abierta que Italia en temas técnicos, está invirtiendo en esa área. Ya hay a lo menos un gran productor, exportador, productor, comercializador español que ya tiene una cámara de gasificación en España. El tema es cuándo va a dar la vuelta de tuerca, como malamente digo, Italia, pero con las variedades nuevas que están mostrando estas deficiencias en términos de su comportamiento en relación a las variedades más antiguas de su raqui, de su cobajo. Sí están entendiendo que hay que hacer cambios estructurales en la manera de ver la pre y post cosecha. Y ahí el manejo de los generadores, el manejo del anhídrido sulfuroso y por supuesto el manejo del frío, que en el caso de España y Italia es bastante laxo, lamentablemente, va a tener que sufrir cambios estructurales. Y cuando tú dices que las producciones de España o de Italia estaban acostumbradas a llegar en unos pocos días al mercado, hoy ¿por qué no llegan en esos pocos días al mercado? ¿Es porque hay bastante competencia, porque hay mucha fruta, porque la comercialización es más
Hay un poco de las dos cosas. No nos centremos en lo que coyunturalmente pasa hoy día, que el consumo en general en Europa, producto de la inflación, la crisis, el desempleo y la incertidumbre económica que existe, ha hecho que se haya perdido el consumo en algunos ítems entre un 10 hasta un 15%. Eso está en publicaciones internacionales, así que todo el mundo lo conoce y los productos frescos no están ajenos a eso. Existe más competencia, sobre todo a nivel de berries. El berry, a ver, cuando la gente dice que la uva blanca compite con la uva blanca, no. Estamos compitiendo con los snacks, estamos compitiendo con los postres, estamos compitiendo con otras frutas que eventualmente se pueden ver mucho más lúdicas. En muchos supermercados hoy día en Europa, intuitivamente lo primero que hacen es poner los berries en un refrigerador, en el anaquel frigorizado, pero la uva sigue estando expuesta a campo abierto, ¿te fijas? Por lo tanto, llega golpeada a los 3, 4, 5, 8 días desde que sale de Murcia y se comercializa en Alemania. Por lo tanto, al 10º día la fruta no está atractiva y tú miras un berry y es mucho más lúdico, mucho más atractivo. Por lo tanto, sí, hay más competencia, hay un tema coyuntural de consumo, pero hay más ofertas hoy día para el consumidor. Más ofertas de otro tipo de fruta. Exacto. Efectivamente. Y que son más atractivas en una góndola de un supermercado, o sea, que están puestas más atractivas en una góndola de un supermercado. Ándate a cualquier supermercado chileno y mira cómo se ven los berries y mira cómo se ve la poca uva que consumimos nosotros en Chile. ¿Y eso es un tema del supermercado o un tema de la marca? Oye, ya, yo te estoy aportando una uva que es de primerísima calidad, colócamela en un lugar privilegiado. Lamentablemente hay un tema financiero detrás de eso y también es que muchas veces los exportadores, los productores creemos que cuando cerramos el contenedor se acaban nuestros problemas. Y cuando cerramos el contenedor en la pieza del frigorífico, efectivamente, como dice Ricardo, recién parten los problemas. Ahí comienza, ahí el principio del fin. Te fijas, uno se quiere poner bastante dramático. Por lo tanto, nos hemos metido muy poco a orientar a los supermercados de cómo exponer la fruta, porque me voy a referir a Europa, que es el mercado que principalmente conozco, conocen poco de fruta. ¿Te fijas? Si tú lo comparas con los supermercados norteamericanos, que tiene una fuerte presión de California, del California Trade Commission, para presentar bien la fruta, cuidarla. O sea, existe una cultura mejor de frío, una cultura mejor comercial, una cultura mejor de exponer la uva. No es perfecta, sin lugar a dudas, pero bastante mejor a lo que tenemos en Europa. ¿Para qué vamos a hablar de China? Vietnam, tal vez Corea es una excepción, Taiwán podría ser una excepción. En Canadá no tenemos problema porque ahí siempre está de invierno, así que siempre hace frío. Ahí los osos polares tienen frío. Así que sí, yo creo que ese paso adelante no lo hemos dado, y tal vez en este tipo de simposios sea importante invitar a los supermercados con cosas prácticas. El problema a veces es confundir, hacer una presentación para vender un producto, que es lícito, no digo que no, o hacer presentaciones donde divulgadores científicos con conocimientos de causa, con cosas prácticas de terreno, expongan alternativas y soluciones genéricas, te fijas, que se puedan aplicar a la industria. Eso coincido plenamente con Ricardo, le falta a este tipo de simposios, y yo creo que el que se hizo en Chile, organizado por Uvanova, fue un buen ejemplo de eso. Tuvo un acento práctico bastante importante. El problema es que muchas veces estos simposios caen en manos de centros de investigación gubernamentales, significa, para poder tener el membrete del apoyo estatal. Y debo reconocer que en ese sentido la comisión que organizó el simposio de uva mesa en Chile fue una buena mezcla de lo privado y lo público. Yo no soy alérgico a lo público, yo soy alérgico cuando no hay balance entre estas dos, ¿cómo se dice hoy día? Miradas. Y hoy día tú eres, lo que comentabas antes, ¿participas en el siguiente simposio, en una mesa? ¿Cómo? Sí, estamos conversando con Apoexpa para poder formular una estrategia
distinta en lo que es la producción de este nuevo simposio y tratar de darle un enfoque bastante más práctico. En el de Italia, por ejemplo, hace varios años atrás, la cosecha estuvo totalmente ajena, digamos. Claro, porque el italiano está acostumbrado a variedades que llegaban a enero, te fijas, pero eran variedades antiguas, no menos buenas, pero muy antiguas. El 75% de las variedades eran con semillas hace 20 años atrás en Italia, te fijas. Y el tamaño promedio del productor italiano tenía, según el profesor Colapiedra, tenía no más de 5 hectáreas. Y ese es otro cambio estructural que tenemos en la oferta productiva que tiene un rebote comercial. Y eso hay que entenderlo. Lo que tú hablabas antes de las variedades nuevas que temían ustedes que se deshidratarían más rápido y que lo confirmaron. ¿Cierto? Hay varios estudios privados y varios estudios públicos. De hecho, se presentó, Bruno De Filippi presentó un par de trabajos y que confirman. También hay un trabajo que hizo Rio King que se expuso y dan números duros, que efectivamente lo que era una impresión es una realidad. Y hay una variedad como Thompson que resiste más, ¿cierto? Claro, pero no resiste los costos productivos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, iba a decir algo políticamente incorrecto, pero me he callado, no lo voy a decir. Pero el mundo perfecto no existe. Es interesante, el Coco hablaba, porque cuando estuvimos hace poco en Sudáfrica, en el norte de Sudáfrica, la primera cosecha de Sudáfrica, ellos generalmente llegan con buenos escobajos a destino, la gente del norte de Sudáfrica. Pero pudimos comprobar con Coco, bueno, también lo conocíamos, lo sabíamos, pero lo pudimos comprobar in situ, que ellos empiezan a cosechar a las 2 de la mañana. Cosechan de 2 a 8, como a más tardar 8 de la mañana, es decir, el momento en que está más fresco, que el escobajo está mucho mejor después de cosechado, que queda en un ambiente bastante da sombra, bastante acogedor para lo que es el escobajo, porque el escobajo al cosechar un racimo ya pierde a su madre, a la planta, y comienza inmediatamente su proceso de deshidratación, de pérdida de agua, y por lo tanto esa uva y la manera en que se cosechaba y la manera en que se embalaba es bastante rápida. Y Coco hizo sus precisiones bastante interesantes en relación a algunos errores que se cometían, pero en general ellos llegan con bastante escobajos buenos a destino, la gente del norte de Sudáfrica. Como comentaba Coco, en Perú generalmente casi todos los productores tienen sus fríos y embalajes dentro del mismo campo o muy cercano. Por lo tanto, también esos tiempos se acortan bastante. Y que todo eso va a ayudar en la post cosecha, especialmente en el escobajo. Por lo tanto, hay cosas prácticas que uno debería cambiar, mejorar en Chile para poder llegar con un escobajo en mejores condiciones de destino. Y en ese sentido es lo que estamos tratando de aportar nosotros ahora, a través de este primer webinar que se habló del tema de deshidratación, poniendo énfasis bastante en el tema de manejo, más que el tema de herramientas para bajar la deshidratación, sino que el manejo de la uva, de la cosecha y la post cosecha para llegar con un buen escobajo de destino. ¿Y es posible eso? Todo es posible, con esfuerzo y con organización, planificación. Sí. Acuérdate que la cabeza del ser humano es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Por lo tanto, todo suma. Si ya con un 2%, 2,5% de deshidratación al inicio, una variedad ya está mostrando daños comerciales a la llegada con 18, 20, 25 días, por lo tanto es una línea muy fina en la que se puede trabajar. Y si soy capaz de reducirlo en un punto, voy a llegar mejor. Aunque sea sometida a un mal manejo a la llegada, va a llegar más robusto. Nosotros no queremos demorarnos 90 días en vender la fruta, pero sí deberíamos llegar con una fruta capaz de resistir 90 días. Que la vendamos en 15 o en 5 minutos o en 25 días o en 30 días, extraordinario. Pero eso no es posible muchas veces. Nosotros tenemos entre cosecha y embarque a lo menos 7 a 10 días. 25 días a un mercado.
¿Tú crees que llega a Rotterdam o llega a Estados Unidos a los 21 días, 18 días y se vende de inmediato? Súmale a lo menos 4 semanas. Y si en el pic, súmale 5 semanas. ¿Te fijas? O sea, estamos llegando con fruta sí o sí con 55, 65, 75 días. ¿Y hay alguna fruta, alguna variedad que resista eso? Antiguamente, ¿O que llegue a eso? Antiguamente sí teníamos varias variedades que resistían eso, pero también teníamos un mercado menos exigente. Sí, eso es lo otro. La percepción del cliente, del consumidor, no del cliente, retiro lo dicho, del consumidor ha ido cambiando porque está siendo sobrepasado con muchos productos más frescos, más lúdicos, más atractivos, además de mejores calibres. Ese es un problema que tiene la India. No puede seguir llegando con 16, 18 milímetros. Tiene que hacer un cambio. Y hay cambios en la India, vienen cambios. Entonces, si eres capaz tú de reducir, vas a llegar, por supuesto, con un producto más robusto. No me quiero referir qué variedad es mejor que otra. Hoy día los genetistas están, con todo cariño se los digo, están al debe en investigación y desarrollo en esto, porque hay que estudiarlo para cada país. No porque el racimo se comporte distinto, es porque las condiciones de manejo en Perú, en Chile, en Sudáfrica o en España o en Italia son distintos. Los tiempos son distintos y las variedades se comportan en forma diferente porque los climas son distintos. Entonces ahí están mis buenos amigos hibridadores, que es como digo yo, son parte del problema, pero una gran solución. Están al debe y bien al debe, fíjate. Oye, les quiero dar las gracias por esta interesante conversación sobre uva de mesa, sobre el negocio de la uva de mesa, esta visión que tienen ustedes sobre lo que está pasando hoy. Muchas gracias. Espero que se repita esto. Si nos invitan, venimos. Sí, nos invitan. Red Agrícola on the Roads. Una conversación técnica sobre agricultura, ahora en audio.